El gobierno electo y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo el viernes por los cargos que le corresponden a la nueva oposición en la próxima administración. Finalmente, la izquierda tendrá 34 cargos, contabilizando todas las oficinas estatales, entes autónomos, servicios descentralizados, organismos de contralor y la Corte Electoral. ¿Qué dejó este proceso en la relación entre las dos coaliciones? ¿Cómo resolverá el Frente Amplio quiénes serán sus representantes en estos puestos pactados? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky, que integró la comisión negociadora del Frente Amplio junto al presidente de la fuerza política, Javier Miranda, y el diputado Gonzalo Sibila, del Partido Socialista. Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo hay que presentarla? ¿Está bien decir senadora? ¿Pero usted todavía es vicepresidente o no? ¿Cómo es eso? No soy. En este momento la presidencia del Senado y de la Asamblea General, que son dos funciones de la vicepresidencia, están en manos del senador Mujica, que pertenece a la lista más votada del partido más votado. Sí, por esa razón fue él quien tomó la promesa a los senadores nuevos. ¿Quién va a tomar ahora la promesa al presidente y a la vice? Yo tenía la opción, igual que los ministros, de asumir, si yo no hubiera estado en ninguna lista y no hubiera tenido ningún cargo, yo seguía en funciones hasta el 1 de marzo. O sea, técnicamente usted podía seguir siendo en este momento yo vicepresidente. Podría haber optado de asumir el 1 de marzo, como van a hacer o el 3 de marzo, que es la sesión, como van a hacer algunos que quedaron de ministros. Eso también podía haber hecho. Pero yo decidí que era más importante en este momento, porque empezaba, de hecho, el Poder Legislativo es un poder independiente, empezaba la función donde yo iba a estar, consideré que era más importante asumir mi función de los 5 años próximos. Entonces, por eso opté por eso, pero en realidad no hay ninguna vicisitud, porque este es un país muy previsible, y en estos 15 días... la cabeza del Poder Legislativo está cubierta. Y la otra función que tiene el vicepresidente, que es suplir al presidente, es imposible, nunca se da que un presidente viaje en esos 15 días. Y la otra contingencia sería alguna cosa muy grave de salud que no se va a dar. Yo lo conversé con el presidente. Le dije, mirá, voy a tomar esta opción, a él le pareció bien. Y esa es la situación que tenemos hoy, entonces. Sí, y por qué es así la Constitución, se lo pregunta a los que vienen de Constitucional, que yo no lo sé exactamente por qué se hizo ese desfasaje. Vayamos a estas negociaciones en las que usted participó en estas semanas anteriores. Y antes le diría una pregunta general. ¿Para qué quiere el Frente Amplio tener presencia en directorios de organismos públicos? Bueno, concretamente, ¿para controlar? ¿Para participar de la gestión? Es una parte de la democracia, del funcionamiento de lo que ahora está tan en discusión, que son qué es o cómo medimos una democracia plena, ¿no? Aparentemente, por algunos organismos, el Uruguay y Costa Rica son los dos únicos países que tienen. Y si eso es así, es un valor que hay que preservar. Eso hace que sea bueno que la oposición esté en minoría, pero esté para control, transparencia y también construcción de políticas públicas. Se lo preguntaba para entender cómo conciben el rol opositor que ahora van a tener, sí. ¿no? Nosotros ya fuimos oposición más años de nuestra vida que gobierno, así que sabemos lo que es hacer oposición, aunque cada momento y cada circunstancia son distintos. Esta es distinta porque el escenario es nuevo en el sentido de que
el Frente Amplio va a ser oposición después de haber sido 15 años de gobierno. Eso es completamente nuevo para el Frente Amplio. No nos pasó tan grueso como el Partido Colorado, que fue después de 90 años, pero bueno, porque acá se habla de alternancia y siempre se olvidan de los colorados o de los blancos del interior, que hace casi 65 años en Colonia. Allí parece que el término alternancia no existe, pero esa es otra discusión que sería lindo. Usted está contestando a otras polémicas. Sí. Bueno, pero volvamos al tema. Entonces, nosotros tenemos un talante constructivo, porque primero está el país y su gente. Eso es lo primero, es indudable. Después están los partidos y demás. Entonces, habrá cosas en las que estemos de acuerdo, pero habrá cosas que podemos aportar y mejorar. Habrá cosas que podemos tomar la iniciativa y plantearlas a Poder Legislativo, o si estamos en un órgano, en una empresa pública, en un banco también, y esa función tiene que ser constructiva. Y también el Contralor. Es decir, que es una función que nosotros creemos que le da salud a la democracia, a la república. Bueno, finalmente el Frente Amplio no llegará a los 37 cargos que reclamaba, tendrá 34. Logró tener presencia en Antel y el Instituto Nacional de Colonización, y en la Corte Electoral consiguió la misma representación que la coalición multicolor, ¿no? 4 y 4, esa era su aspiración. Así que ahora hilaremos un poco más fino, pero en términos generales, ¿usted quedó conforme con el resultado? Yo creo que primero, la negociación, yo participé nada más que en la primera reunión, porque después se pidió por parte del senador Delgado que fuera uno solo, porque él iba solo. Entonces, tanto el diputado Sibila como yo le dimos la derecha al presidente del Frente Amplio, pero después en la última reunión, Delgado, sin avisar, apareció acompañado. Así que, por eso y por una serie de razones más, creo que la negociación fue muy desprolija. Usted utilizó ese término el viernes. Y un poco macheta, además, le agrego otro adjetivo. Macheta. Sí, claro, porque las negociaciones tienen que tener tiempos, la discrecionalidad en los tiempos de Internet. Yo no me hago cargo porque yo no soy de ese mundo. Es difícil, pero tienen por lo menos que tener tiempos. Y hay una ansiedad que se instaló, yo lo he dicho ya varias veces, y que parece que todo tiene que ser ya. Entonces eso no ayuda en una negociación. Bueno, a ver, del resultado de esta negociación con el Frente Amplio estaba pendiente lo que quedaba después para distribuir con los socios de la coalición multicolor. Pero en ningún momento... Ahí había un tema. En ningún momento esas negociaciones empezaron antes de la instalación del gobierno que entraba. En ningún momento. Usted dice que en periodos anteriores sí, es raro que se haya negociado antes, que se haya distribuido cargos antes. El partido de gobierno que va a entrar puede tener una lista de gente, ya todo eso prearmado, y después ubica según la realidad. El partido de gobierno que va a gobernar aparentemente tuvo una dificultad, que es con los salarios. Después que se habló del despilfarro y que la plata se tiraba y demás, ahora resulta que los salarios son chicos, y claro, hubo gente que no le agarró y eso le generó un problema. Pero más allá de eso, en esta negociación se mezclaron aserrín con pan rallado. Los órganos de Contralor, no es que nosotros logramos 4, no se va a lograr nada sin los votos del Frente, porque es una mayoría especial sin retroceso, sin alternativa. Por eso durante 15 años, tanto la Corte Electoral como el Tribunal de Cuentas, donde en ese momento era mayoría los colorados, Renan Rodríguez, nos aburrimos de verlo ahí, no se cambiaron. Logró 15 años la discusión. 15 años. Y después nosotros llegamos a una fórmula democrática. 4 y 4, es decir, 4 oficialismo, 4 oposición, 3 oficialismo, 3 oposición, según son distintos los organismos. Y la presidencia se discutió mucho, que tiene que ser alguien imparcial. Es difícil, pero nosotros discutimos en ese momento mucho, esto lo sabe bien el senador Hebert, y se llegó a los nombres de Ronald Hebert y de Ripe,
que eran dos figuras más allá, diríamos, del bien y del mal en el sentido amplio, ¿no? Usted se refiere a los dos organismos, Tribunal de Cuentas, sí, Corte y Electoral. Corte Electoral. Entonces la comisión negociadora los llamó a los veteranos y conversó con ellos del papel ese de imparcialidad que deberían tener. Y ellos sentaron un compromiso con nosotros. Ajá. Y recién se pudo ir a la votación. Ajá. Pero eso no es en 5 minutos. Y si no es 34, es 35, porque los números son completamente secundarios acá. Eso fue una gran desprolijidad, porque ahora va a haber que negociar todo eso. Entonces, acá el problema era que en la lista inicial que les pasó la coalición multicolor, al Frente Amplio le tocaban en la Corte Electoral 3 y no 4. Ese era uno de los problemas. Era una especie de oferta en la que tú definías con tus votos y te tenías que bajar un lugar. Cualquiera en política se da cuenta que eso no es viable. Capaz que se puso justamente para chicanear un poco, pero yo no quiero poner malas intenciones. ¿Qué sucede? Si el oficialismo tenía 6, puede trancar todos los referéndums. Hay deposiciones. Y nosotros no empezamos ayer la política. Entonces, eso fue realmente muy grosero. Después los cargos del Poder Legislativo, que es un poder independiente, siempre se negociaban en el ámbito del Poder Legislativo en relación a los votos de la Corte Electoral. Allí estamos hablando de un cargo en la Secretaría de Diputados, otro en la Secretaría del Senado y otro en la Secretaría de la Comisión Administrativa. Lo que ustedes sostenían es que estos cargos no debían formar parte de esta negociación. No, tenían que hacerse con otro criterio. Capaz que podían formar parte, pero tenían que hacerse. Son 6 cargos, porque está el cargo de protocolo, que también es un cargo de... Entonces, siempre se hicieron en proporción a los votos. ¿Cuál es la diferencia? Los 15 años que gobernó el Frente, coincidió el partido de gobierno con el partido más votado. Ahora no, porque la Corte Electoral no proclamó una coalición multicolor, proclamó lo que se presentó a las elecciones, partidos. Entonces el partido más votado es el Frente Amplio, después le sigue el Partido Nacional, después el Colorado, y después está el Independiente, el PERI, el Partido de la Gente. Ahí no sé bien cómo es el orden, los últimos 3, porque tienen votos bastante similares, todos tienen un diputado. Entonces quedaban partidos afuera, por ejemplo el Partido Independiente en la legislatura que acababa no tenía cargos ahí porque no le daba la proporción de los votos. Ajá. En ese momento tenía un secretario y un prosecretario en el Senado, 2 prosecretarios en la Cámara de Diputados y 1 la Comisión Administradora. Tenía esos 4 cargos, tenía el Partido Nacional. Y los otros cargos eran del Partido Colorado. No tenía, no sé si en la Cámara de Diputados no tenía uno o no, pero creo que no tenía. Y después los otros partidos no tenían. Pero ¿qué pasa? Se precisan los votos para el presupuesto, la ley, si es que entra la ley de urgente consideración, y los votos, hay un reparto de poder, un reparto de cargo, y entonces hay un apuro y todo eso condiciona una negociación. Entonces, en proporción a los votos, nosotros en realidad consideramos que nos tocaban 5. Bueno, se transó en 3. Eso en cuanto a los cargos en el Parlamento. En el Poder, la Administración Central, el Poder Ejecutivo. A ver, primero, ahí hubo un planteo inicial del gobierno electo. 4 cargos. Eran 33 cargos en total, digamos, bueno, ¿no? Y ustedes entendían masón, que debían ser 37. Ahí había un número de masón que no me cierra con los católicos del Partido Nacional, yo qué sé. Eso es una cosa extraña que le tengo que preguntar a Amado que me la explique, que él sabe de masonería. Bueno, pero quedaron 4 cargos afuera. Y cuando nosotros preguntamos por qué esos 4 cargos... La explicación que se dio era la proporcionalidad. No, pero cuando le preguntamos por contenido, porque los números, ya le digo, no era el tema. ¿Por qué 4 cargos, esos 4 cargos afuera, que eran todos cargos importantes?
Una empresa pública que el Frente Amplio la llevó al mejor nivel, se hizo el cable subterráneo, la fibra óptica, todas las cosas que se hicieron en Antel. Esa empresa, justo esa, cuando hay presión de Telecom, de Claro, de Movistar, de todos esos para desregular, esa empresa queda afuera. El Instituto de Colonizaciones, que en el 2005 estaba en el CTI, que se reflotó, que funciona bien, y después siempre se habló durante toda la legislatura de relaciones exteriores como política de Estado, y se excluyen las dos comisiones binacionales del río Uruguay. Sin el río Uruguay, el Frente Amplio no puede tener ni un pío pío. Sí, en la lista estaba la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero no la del río Uruguay, sí, ni la Comisión Mixta de Salto Grande. Nunca se dijo, porque eso es explicación, no. Vino así, es una orden del presidente electo, cosas que para uno ordeno y mando no corre, ¿no? Capaz que a otros le corre, pero a nosotros no nos corre. Entonces, así que por un lado estaba la discrepancia, por un lado estaba la discrepancia con el contenido y por otro con la cantidad total. Sí. Entonces, ¿de dónde habían sacado ustedes el 37? ¿Por qué tenía que ser 37? Porque hicimos cálculos proporcional a los votos, porque los votos cuentan. ¿Por qué cuentan? El razonamiento que daba una nota de prensa hace pocos días es que en el gobierno electo se había calculado así. En 2015 Tabaré Vázquez otorgó 39 cargos a la oposición, que había sumado 46,86% de los votos. Es decir, la oposición pagó 1,2 puntos porcentuales cada cargo. A ese precio, el Frente Amplio, que ahora obtuvo 39%, le corresponden entre 32 y 33 lugares. Sí, pero no es así, porque esto no es una cuenta de almacenero, esto es política. Y vamos a poner las cosas sobre la mesa. Cuando salimos de la dictadura, Sanguinetti negoció con Sereni y dio una pequeñísima representación al Frente Amplio, que era la tercera fuerza política, en el primer gobierno después de la dictadura. Después el gobierno de Lacalle explícitamente dijo: no voy a dar participación porque piensan distinto. Fue grosero en relación a la democracia, pero fue sincero, reconozco la sinceridad. Después Sanguinetti en el segundo gobierno no dio nada y Valle no dio nada. Con esos antecedentes usted dice que lo de los porcentajes es muy discutible. Puede llegar a ser cero. Al socio que te podía dar votos. Uh-huh. Fue así como que... En el primer gobierno del Frente nosotros tuvimos una larga discusión. Quisimos arreglar, pero no pudimos, y reconocemos nuestro fracaso hoy. Porque nos trancamos en el Banco República. Porque en el Banco República, por lo que era la Carta Orgánica, dar un cargo a la oposición suponía el trancazo de toda la política económica. Ese fue el diferendo fundamental. Hubo otras cosas, pero diríamos, el eje estuvo ahí, y al final lo único que pudimos aprobar en ese momento fue el nombramiento del fiscal de corte, que precisaba mayoría especial y no tiene retroceso tampoco. Entonces, pasamos al segundo gobierno. En el gobierno de Mujica se dio toda la participación posible, hasta el Sodre. Todo. Yo me acuerdo, por el Partido Nacional negociaba Heber y Camí, por el Partido Colorado negociaba Morín, por el Partido Independiente negociaba Negro, que lo habían mandado a negociar. Lo invitamos bueno, nosotros íbamos, Mujica había delegado a Rubio, a Daniel Martínez y a mí, uh-huh, para negociar en el Parlamento. Y se pusieron todos los cargos sobre la mesa. Y esto, nadie me puede desmentir. Es más, no es lo mismo. La comisión mixta de Puente, no sé qué, una comisión que meten ahí, que el directorio de Antel se dará cuenta que las cosas tienen un valor político muy distinto. Usted alude a una que está en la lista, la última. La Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña sobre Uso y Conservación de Puentes Internacionales. Una cosa completamente secundaria que la pusieron de relleno. Entonces, ahí entonces ellos dijeron, después en el tercer gobierno de
¿Y qué pasa? Nosotros, para poder hacer eso, en el segundo gobierno del Frente, en el gobierno de Mujica, tuvimos que reformar la Carta Orgánica del Banco República. Y se reformó con los votos unánimes. Se reformó con la intención de transparencia, de control, de dar participación. Y además se los integró también en los organismos que tenían representación social, porque ahí tuvimos una diferencia entre los dos periodos de gobierno. Se entendió que la representación social representaba una cosa y la representación partidaria representaba otra. Entonces estuvieron en el Codicen, estuvieron en ACE, Draper, me acuerdo, que ahora está nombrado, no sé, para casinos o no sé para qué. Y ahí tú estás haciendo historia y deteniéndose en el gobierno Mujica. En el tercer gobierno del Frente en el primer gobierno, me olvidé, durante mucho tiempo se guardó un lugar en el BPS que al final, como no se ocupó, se llenó. En el tercer gobierno del Frente se eliminaron 3 organismos que tenían representación social: el BPS, el Codicen y ACE. Bueno, se podía estar de acuerdo o no, el Frente es un frente, no es un partido, a veces uno pierde, uno gana, nosotros aceptamos. Aunque creemos que fue más profundo el acuerdo Mujica. Cuando dice nosotros aceptamos, ¿a qué se refiere? Al MPP. Al MPP, porque ese fue un criterio Vázquez, fue un criterio del presidente Vázquez. Sí, pero en ese momento nosotros hubiéramos preferido que se hubiera mantenido lo del anterior, lo del legislativo. El criterio fue en esos organismos donde hay representantes sociales, no entra la oposición. Claro, como si, pero ahora, no es lo mismo. Y ahora la calle Pou lo replicó, lo tomó para... Delgado explica que ellos van a tomar el criterio del último gobierno del Frente. Está bien, eso yo no lo critico, está en ley. Muy bien. Es interesante. Pero lo machetearon. Este repaso que lo usted machetearon, porque entonces nadie me dice, si me dijo, mira, no quiero que estés en Antel porque queremos hacer esto, lo otro, y me vas a, no quiero decir la palabra fuerte, pero me va a embromar, pero tendría que decir lo otro, entonces yo lo puedo entender, pero quiero que se diga, y no se dice. Entonces yo creo que fue de prolijo y machete. Y además subimos nada más que un escalón, esto no está cerrado. ¿Por qué no está cerrado? Me gustaría que lo explicara enseguida, pero antes de eso, paso en limpio lo siguiente. De ese recuento histórico que usted acaba de hacer, que yo francamente no lo tenía todo presente, la conclusión es un poco la que usted manejaba hace un rato. No hay aritmética, no hay una regla aritmética en estos repartos. Todo termina siendo política, son criterios políticos que van cambiando de gobierno a gobierno. Por eso hay una idea que dice Mujica que a mí me parece interesante abordar esta legislatura. ¿Y si lo reglamentamos por ley? Bueno, esa sería... Entonces le sacamos un problema al gobierno entrante. Esa sería una posibilidad que limpiaría todas estas discusiones. Se lo tiro para que lo discutan y yo después los escucho. ¿Lo discutimos en la tertulia? En la tertulia. Ese tema figura hoy, capaz que lo ponemos. No, pero donde iba es a eso. Cada gobierno electo manejó las cosas de manera diferente. Sí, exactamente. Usted acaba de dar un espectro enorme de variantes. Desde la salida de la dictadura. Entonces, en esa línea y con ese contexto, la posibilidad de 33 cargos existía. ¿Por qué tenían que ser 37, no? Sí, bueno, pero yo me tomo la libertad de decir que fue desprolija, apurada, ansiosa, macheta y todas esas cosas que digo. ¿Y por qué digo que no está terminada? Ahora me lo va a contar cuando vayamos en la segunda parte. Muy bien. El gobierno electo y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo el viernes por los cargos que le corresponden a la nueva oposición en la próxima administración. Ese es el punto de partida para la entrevista que tenemos esta mañana con Lucía Topolansky, senadora por el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, hasta hace poco vicepresidente de la República. Senadora Topolansky, usted decía recién, y nos dejaba a todos intrigados, que la negociación no terminó, que todavía hay etapas abiertas. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando se hace una negociación de este tipo, después se discute cómo se va a votar. Porque yo, por ejemplo, tengo 5 miembros en el directorio de UTE y yo tengo que votar, tener un compromiso, este es un compromiso político,
bueno, los voto los 5 juntos y todos votamos a todos. Ah, bueno, porque no, yo preciso, eso iba a preguntárselo preciso después. mayoría especial al principio y después a los 60 días puede ser mayoría simple. Sí, sí. Entonces, Las venias se votan en el Senado por 3/5 de miembros del cuerpo. Si después eso no sale, a los 60 días es mayoría simple. 3/5 son 19 senadores. 19, tanto para esa mayoría como a los 2/3 se precisa el frente. La coalición multicolor tiene 18. Sí, pero uno es uno. Por eso, le falta uno. Entonces la pregunta que yo tenía para hacerle después era cómo se iba a votar. Por ejemplo, claro, pero eso se tiene que arreglar en la negociación. Por ejemplo, el Frente Amplio va a votar todos los nombres que proponga el Partido Nacional. ¿El Partido Nacional va a votar y aprobar todos los nombres que proponga el Frente Amplio? Bueno, ahí es una segunda parte de la negociación que nosotros le hicimos en su momento. Es más, hicimos la propuesta de no tirarnos con dardos, porque puede haber un nombre que a mí no me conforma, pero el pacto de caballeros fue ese, y se hizo y funcionó. Uh-huh. Pero además, eso que es elemental para quien sepa cómo es la negociación, y no lo culpo al presidente del Frente Amplio porque no ha estado en el Parlamento, y esas cosas chicas se le pueden pasar, chicas y grandes, porque pueden presentarte 2 nombres, después el tuyo no te lo votan y anda a llorar al cuartito, pero porque estas cosas en política hay que ser no solo por vieja sino por zorra, las 2 cosas puedo, todos los adjetivos que me caben, pero no soy tonta. Entonces hay que pactar todo eso. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, para los organismos de Contralor hay que pactar los 2 presidentes imparciales, y eso no es en una sesión, no es en 2. Y hay que hacer esas reuniones nosotros también nos entrevistamos en su momento con Arocena y con Susana Díaz, que fueron los que reemplazaron. Es más, nosotros en ese momento le habíamos planteado a Sosnávar la presidencia de la Corte, porque Ignacio Sosnávar, sí, director de equipos. Pero claro, él era un hombre muy joven y porque era un hombre es un hombre muy respetado. Uh-huh. Bueno, globalmente finalmente fue José Arocena quien ocupó el cargo. Y con un compromiso que no sé si se va a cumplir. Y ahí se pactó el compromiso también. ¿Cuál era el compromiso? Que después de las elecciones de mayo, Arocena renunciaba y entraba Penco en esa presidencia. En lugar de Penco entraba el doctor Castelar. Pero Penco es frente amplista. Bueno, pero esa fue la negociación. Porque en realidad todos estamos vinculados a algo. Algunos pelos políticos son más explícitos y otros menos. Pero una cosa es tener un pelo político, que todos lo tenemos, y otra cosa es el talante neutral de la persona. O imparcial, vamos a decir, porque la neutralidad es una cosa. Y en aquella negociación se había entendido que Penco, por su trayectoria en la Corte y en temas electorales, garantizaba esa imparcialidad. El acuerdo era ese. Ajá. Eso puede no cumplirse, nosotros no nos vamos a poner detallistas hasta abajo de la cama. Pero eso lleva tiempos. Y como el año va a ser muy complicado, porque de hecho hay 3 discusiones presupuestales que se van a dar, de hecho es eso. Sí, rendición de cuentas, el presupuesto y la ley de urgente consideración, que es de algún modo... Y las elecciones de mayo. Sí. Entonces, la ansiedad esa que hay desatada, tiene que bajar. Yo se lo doy, y lo puedo hacer porque tengo 75 años, son todos más jóvenes que yo. Por favor, bajen la ansiedad, que es más fácil, de pasito por las piedras, porque recién el 3 de marzo teóricamente podrían entrar las 20, teóricamente no van a entrar, podrían entrar, tienen que entrar por una sesión, ir a comisión, tiene que estar acordado cómo se vota, y esa es la realidad. Pero hay un tema que podría justificar... Y la Calle sacó un tuit, que espero que la prensa lo haya levantado bien y yo no opine sobre algo que no debo, pero salió un tuit en el diario El País, que decía, y unas declaraciones de Delgado, que después los nombres que el Frente propusieran iban a estar ad no sé cuánto, en latín, como ad referéndum, de lo que opinara el presidente. Entonces a mí se me prendió la luz roja. La información que la producción de En Perspectiva recogió es que el gobierno electo se reserva el derecho de analizar los nombres que proponga el Frente Amplio. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
profundicemos. Eso puede decir el derecho de censura. Bueno, por eso la negociación no está terminada. Porque si tú me censuras a 4 o 3 compañeros míos, yo capaz que decido irme del pacto. O capaz que me quedo y te censuro a 3. Veremos. Porque si empezamos con esa cosita, yo también puedo opinar. Acá no esto es una república. Está dejando una cantidad de temas sobre los cuales quiero repreguntarle. Vamos por partes. La ansiedad. Usted habló de la ansiedad. Sí. ¿Hay alguna Tiene una razón. ¿Hay alguna explicación para la ansiedad? O alguna explicación posible? Por ejemplo, los directorios de las empresas públicas, desde el punto de vista del gobierno electo, deberían estar integrados con sus nuevos jerarcas cuanto antes. Por ejemplo, está de por medio nada menos que el ajuste de tarifas. Exactamente. El gobierno electo, después de esa discusión que se dio a fin de año sobre si había que ajustar o no las tarifas en enero, el gobierno saliente dijo, no ajustamos. Bueno, el presidente electo de la calle Pou dijo, tendremos que ajustar nosotros, vamos a ajustar. Y si no están los directorios, ¿cómo se toma esa medida, no? Y parecería que es, desde el punto de vista de las cuentas públicas, para la nueva jerarca Azucena Arbeleche, es importante que ese paso se dé rápido. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, perfectamente. Nosotros somos absolutamente conscientes de eso. Por eso, en la negociación se precisaban más tiempos y más política y menos numeritos. Porque en una negociación te doy para que me des. Y todos cedemos algo. Entonces acá se dice, se cedió un cargo en la Corte Electoral. Es una cosa bastante rara, porque ahí o cedías o cedías. O sea, el gobierno electo cedió. No cedió nada, entre comillas, porque si no tenía los votos. ¿Entendés? No cedió nada. Y además tuvimos que rescindir nuestra presencia en una SEP, nuestra presencia en otro campo, para poder tener 2 de los 4 y quedamos excluidos de la política internacional sobre un río de frontera con la Argentina. Vamos por, entonces, déjeme seguir por parte, porque siguen acumulándose temas que creo que conviene profundizar. El jueves pasado, en Búsqueda, aparecieron unas declaraciones del futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señalando que se acercaba el plazo que se había marcado y que a esa altura él era bastante pesimista en que pudiera llegarse a un acuerdo, y le daba la impresión de que el Frente Amplio iba a terminar estando afuera de esos cargos en los organismos públicos. Fue una especie, no sé si de ultimátum, fue una presión, evidentemente. ¿Efectivamente estuvo a punto de naufragar esta negociación? Yo no me atrevo a decir una cosa ni la otra, porque una negociación se sabe lo que pasa en el último centímetro, diría yo. Y esto pasa en una negociación de este tipo o cuando se negocian otras cosas aún más trascendentes en el país. Así que eso yo no me animo a hacer. Pero segunda precisión. ¿El Frente Amplio consideró la posibilidad de no estar, de no aceptar nada? El Frente Amplio le contestó con toda claridad al gobierno electo. Nosotros tenemos voluntad de estar, pero hay límites que no podemos pasar. Y los órganos de Contralor era un límite obvio, que lo entiende alguien de un jardín de infantes. Era un límite obvio. El Contralor de las elecciones y las cuentas públicas es la esencia del Contralor. Y era un límite que tenían que estar en igualdad, ese criterio que tenía que haber, por ejemplo, en la Corte Electoral 4 y 4. Sí, un límite de un criterio que había sido unánime y que no hubo ninguna explicación para que dejara de ser unánime y que además ponía en riesgo determinadas decisiones. Entonces, a nosotros nos pareció sumamente peligroso y dijimos, no, esto es lo mismo. Después, ¿por qué quedábamos fuera de algunos organismos? De 4 organismos, esa respuesta no se dio hasta el día de hoy. 4, dice usted, ¿no eran Antel, Instituto de Colonización? ¿Qué más? La CARU y CTM. La Comisión Administradora del Río Uruguay y Salto Grande. Sí. Esa explicación no se dio. No se dio. Se dijo, no, bien, la orden vino así, son 33. No, eso no es una explicación política. Yo prefiero que me digas. No, en las binacionales prefiero que no estés. Yo qué sé, prefiero que, aunque la respuesta sea
pobre políticamente, pero que me den algo, que me digan algo. Bueno, finalmente, entre jueves y viernes, se aceptó que el Frente Amplio estuviera en Antel y en el Instituto Nacional de Colonización, eso sí, sacrificando a su vez posiciones en dos lugares, ¿no? En UNASEV, la Unidad Nacional de la Seguridad Vial, y en esa comisión que usted decía hace un rato que había aparecido en la lista y le parecía de poca jerarquía, Total. la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña sobre Uso y Conservación de Puentes Internacionales. A donde voy es, el Frente Amplio consigue Antel y Colonización, pero sacrifica poco. Lo que sacrifica es poco. UNASEV no parece un organismo fundamental de la vida nacional. Sacrifica 2 lugares ahí, en esos 2 lugares que son menores, estamos de acuerdo, yo lo reconozco y por eso se eligieron. Nosotros habíamos propuesto otros 2 lugares, pero no se aceptaron para la CARU y CTM, que eran los 2 lugares administrativos de la Corte Electoral. Ajá. Y ahí formaban 4. Incluso ahí podía haber buscado algún otro organismo de menor, pero se dijo no. Sacrificamos, desde nuestro punto de vista, 2 lugares en el Poder Legislativo y lo de los órganos de Contralor, ¿no? Porque sin nosotros no podían hacer nada. Así que lo saco de la cuenta. Entonces, la negociación, por eso yo digo que fue desprolija. Y lo sigo sosteniendo, y lo voy a sostener durante el quinquenio. Salvo que haya una rectificación. Senadora Topolansky, ¿y qué pasará con el Frente Amplio ahora? ¿Cómo será el proceso de negociación dentro del Frente Amplio? Ahí se va a instalar creo que ya está instalada, porque yo ahora le pedí a mis compañeros que me releven porque tengo otras tareas que hacer y no me da. En la negociación me va a relevar el diputado Sánchez. Pero ¿qué criterio entonces, se va a seguir dentro del Frente Amplio para el reparto de los cargos? ¿El electoral? ¿El apoyo en votos? Creo que entre el viernes y hoy esa comisioncita discutía los criterios, después hay que recoger las aspiraciones de los sectores y juntando los criterios con las aspiraciones está la lista de propuestas. Pero hay que poner sobre la mesa el otro tema, cómo se va a votar y si hay censuras, ¿qué? No, pero antes que eso, le preguntaba por lo interno, ¿no debería el Frente Amplio proponer para cada uno de los cargos a los técnicos más idóneos que tuviera, independientemente del sector político al que pertenecieran y de los votos que hubiera tenido? Ese puede ser un criterio que yo no comparto, porque está la técnica, pero en muchas situaciones la decisión es política y a veces los técnicos naufragan en eso. Y hay un ejemplo que es el más maravilloso de la historia reciente del Uruguay, que es la crisis del 2002. Un gran técnico como Bención fracasa y ponen a un esencial político como Achugarri para que el barco pudiera seguir navegando y navegó. Porque ahí la política primó sobre la técnica. Yo comparto el criterio de Valle en esas circunstancias y creo que debe estar. Alguien que esté de contralor no tiene que mirar solo los temas técnicos, tiene que mirarlos, los puede mirar con sus asesores, y también si es un técnico político, también. Y nosotros lo único que no vamos a tener problema es por los sueldos, porque fíjese que nosotros trajimos para el puerto de Montevideo a Puntigliano, que estaba en el puerto de Hamburgo y debería ganar 40 veces más que en el puerto de Montevideo. Los compañeros no hacen reparo de eso, en eso tenemos una ventaja para las designaciones, no vamos por los pesos. Pero yo creo que la mirada política para el control y el hacer políticas públicas es crucial. Esa va a ser la discusión que vamos a tener entre nosotros. Y después vendrá la oferta. Gente tenemos, mucha, y podemos no creo que haya problema. Y después, bueno, ahí también en todas las cosas cuenta la representatividad, ¿no? La representatividad de los votos cuenta, como ha contado en la distribución de las comisiones, en la distribución de las presidencias y vicepresidencias que nos tocan las comisiones y demás.
Enseguida completamos la entrevista con la senadora Lucía Topolansky. Senadora Topolansky, un par de preguntas. Yo le decía que usted iba exponiendo y me quedaban repreguntas acumuladas. Una de ellas, yo le di una interpretación posible a eso que usted llamaba ansiedad del gobierno electo por completar la distribución de cargos, en particular por terminar la negociación con el Frente Amplio por los cargos que le van a corresponder a la nueva oposición. Yo le dije, por ejemplo, el problema de las empresas públicas, ¿no? Donde hay que tomar decisiones rápido, sí, ajuste de tarifas, etcétera. Eso es verdad. ¿Esa para usted es una explicación posible o usted tiene otra explicación de ese apuro? Son varias cosas. Porque dio la impresión de que tenía otra. Varias cosas. El Partido Nacional gobernó 15 años en su historia y el Frente Amplio gobernó 15 años en su historia. La diferencia es que el Frente Amplio los gobernó en forma... hablando de gobiernos nacionales, porque sí, en las intendencias departamentales casi no hay alternancia, ¿no? 65 años en Colonia, fui el otro día lo decía, bueno, es casi una grosería. Pero bueno... Usted decía que el Partido Nacional gobernó 15 años en periodos distintos, el Frente Amplio gobernó 15, todos corridos. Entonces el Partido Nacional tiene una dificultad porque él quiere consolidar una permanencia y además esa permanencia en realidad no la quiere consolidar, es decir, se ve que no se plantea consolidarla como partido, sino como esa coalición que no sé si finalmente tomará formato institucional, que no lo tiene en este momento, para permanecer. Pero eso precisa consolidarse, y esa coalición es reciente, es de palabra, no tiene institucionalidad. Y bueno, y ahí tiene un riesgo, porque tiene tres cosas importantes donde precisa las mayorías para el primer año, y entonces ahí se ve los nervios, el apuro, la ansiedad. ¿Qué va a pasar con la desmonopolización que se pretende de la ley de urgente consideración si viene lo de ANCAP? Tanto el Partido Colorado presentó dudas, Cabildo Abierto presentó dudas, nosotros estamos en contra, para poner un ejemplo de mucho, el voto docente, otro, pero hay más cosas. Entonces, ¿su interpretación cuál es de la ansiedad? La necesidad de mantener a cualquier precio, lo más rápido posible, resolver un eje de la cosa, resolver un carozo, porque se dicen, estamos en las promesas electorales. Las cosas no son tan así. Un carozo por un mecanismo extraordinario que se va a usar de una manera muy riesgosa, porque la ley de urgente consideración nació con la reforma constitucional del 67, se aplicó, pero nunca con tantos artículos. A veces se consideró que no tenía urgencia y pasó a ser normal. La vez que tuvo más artículos fue de 91 artículos el gobierno de Valle, pero este es 4 veces más. Entonces estamos en el filo de que alguien después tenga la tentación de gobernar por leyes de urgente consideración, y es casi como gobernar como medidas prontas de seguridad, y los uruguayos sabemos lo que significa eso. Por eso es riesgoso. Pero ese riesgo, ¿por qué se corre? Se corre por los votos. Porque diga lo que se diga contra que nos dijeron mano de yeso, esto, lo otro, a nosotros la mayoría nos la dio la gente, confió y nos la dio. Siempre para aprobar, aunque sea el más chiquito de los proyectos de ley, se precisan 16 y 50. Ahora, esto que usted acaba de plantear ahora, esta visión a propósito del instrumento, ley de urgente consideración, me lleva a plantearle la última pregunta de las varias que están ahí abiertas. ¿De qué manera va a comportarse el Frente Amplio en el Parlamento? Usted hizo unas declaraciones hace pocos días que fueron interpretadas por el lado de que el Frente Amplio va a estar interpelando ministros desde el 1 de marzo en adelante. No, eso a mí me interpretaron caborteramente, voy a usar el término porque vale la pena, dos cosas. Cuando yo dije
que si se sacaban derechos, nadie iba a aplaudir al que le saca un derecho, y me estaba refiriendo a los profesores que le sacan el voto, nadie iba a decir qué suerte, me sacaste un derecho y te aplaudo. Dijeron que yo estaba planteando el escenario de Chile, dicho sea de paso, el Chile que era la gran ejemplo, no se habla más porque ayer hubo disturbios desgraciados en Viña del Mar. Siguen, hay 4 meses de disturbios, no sé lo que va a pasar con Chile. Me he interpretado mal para quedar como que yo iba a promover movilizaciones y todo. Cuando el PCNT a nosotros nos hizo 40 movilizaciones, hay que tener un poquito de memoria. Y ahora se me volvió a malinterpretar. ¿Qué fue lo que quiso decir con los llamados a ministros? Porque si yo pongo una ley de 457 artículos, implican distintos ministerios, yo como legislador llamo primero al gobierno, sus ministros, llamo al ministro para que me explique, primero, por qué es de urgencia esto, por qué se pone esto, como si fuera una ley de presupuesto. El funcionamiento va a tener que ser igual. Pero a ver, para entender entonces bien lo que quiso decir, el proyecto de ley cuando esté pronto se va a discutir en una comisión. Sí. O en una comisión especial puede llegar a ser crearse. Una comisión especial o puede ser se derivar a una determinada comisión. Claro. Hay un desafío por el hecho de que abarca temáticas tan amplias, diversas, ¿no? claro. Entonces, pero supongamos que se crea una comisión especial. Sí. El proyecto va a estar discutiéndose allí. Entonces, ¿cómo es que el Frente Amplio va a citar ministros? ¿A dónde los va a citar? Ahí, a esa comisión. A la comisión. Obviamente. Usted dice, bueno, seguridad. El primero que va a ser, que son los primeros artículos, el primero que va a ser citado, el futuro ministro de Larrañaga. Temas de derecho, temas de vivienda, temas de educación. Pero eso seguramente estaba previsto en el esquema del propio gobierno electo, que esos ministros fueran a explicar sí, los capítulos correspondientes. Tienen que ir, no es que esté previsto. Tienen que ir como tienen que ir. Después, reglón seguido la rendición de cuentas, reglón seguido el presupuesto. Entonces, durante todo el año, durante su primer año de gobierno, esos ministros van a pasar en el Parlamento, no porque haya interpelaciones ni llamados a salas, por el llamado a las comisiones nada más, y sobre todo por esas 3 leyes juntas que se propinan de un golpe. Entonces, eso es lo que yo dije. Y todos me entendieron, porque ahí hay legisladores como Heber que son más viejos que yo en el Parlamento. Vamos, si me entendieron. Lo que pasa es que se da vuelta para hacer decir otras cosas. Pero es eso lo que yo dije, y yo creo que eso va a ser un ejercicio difícil, porque la ley no sé qué día entrará. Yo me calculo que va a entrar en los últimos días de marzo. Bueno, el anuncio era otro, que iba a entrar en los primeros días de marzo. Sí, pero no está terminada de redactar. Están redactándola ahora a partir de los aportes de los partidos. Tiene que haber una sesión. En la sesión se tiene que resolver si va por mayoría por comisión especial. En la comisión especial hay que integrarla. Ahí la primera discusión va a ser la urgencia. ¿Ustedes van a proponer esa discusión? Sí, eso es casi elemental. Se puede proponer in totum o se puede proponer tema por tema, eso no lo tenemos definido. Pero eso es, entre comillas, poner un palo en la rueda. No es poner un palo en la rueda. Que me expliquen cuál es la desesperación por liberalizar los topes en las transacciones financieras. Bueno, pero ¿cuál es la urgencia? Pero se discute eso en la Cámara correspondiente. No, en la comisión primero. Después, lo que salga de la comisión va a salir en la primer Cámara. Tengo entendido que la van a meter por el Senado. No, pero mi pregunta es la discusión sobre la urgencia que ustedes plantean dar. ¿Dónde la van a dar? ¿En la Cámara? En la Cámara por donde se entre. Obvio. Pero ese podrá ser un debate corto o largo, pero se lauda, se vota y listo. Sí, pero se puede reiniciar en la otra Cámara. ¿Cuál es el drama? Si hay 2 cámaras. Yo soy partidario del Parlamento unicameral, lo he dicho hasta el cansancio. Pero no, estamos en el sistema y acepto las reglas del juego. Entonces, todo lo que yo discuto en el Senado lo puedo discutir en diputado y viceversa. Sí, pero lo que quiero decir es que eso no va a demorar mucho las cosas. Va a ser una discusión de un día, 2 días, se votará y se aprobará la urgencia, porque la coalición multicolor tiene los votos. Pero después aparece, está bien, si eso lo vemos en general. También después podemos hacerlo en particular.
cuando venga un ministro, decirle, señor ministro, yo le quisiera saber por qué el artículo tanto es considerado desde su punto de vista, que el que va a operar, de urgente consideración. Entonces ahí tenemos una discusión. Después vamos al contenido del artículo, las explicaciones, después vamos... Y está corriendo el reloj. A las propuestas, claro. Mientras tanto está corriendo el almanaque, la ley de urgente consideración tiene sus plazos muy fijos. Y tiene una cosa muy peculiar, que es que si no se aprueba queda aprobada igual. Entonces yo digo, 457 artículos, está jugándose al filo de la cornisa. Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan unos cuantos temas para seguir abordando con los parlamentarios del Frente Amplio ahora en estos primeros días. Quiero decirle una frase más, pero la oposición sabe, el gobierno electo sabe que yo siempre dialogué en el Parlamento. Que yo haya dicho hoy acá estas cosas es porque es necesario que la gente entienda. Y yo no tengo mucha forma de salir. Por eso salí en BTV, en Canal 10, que fueron los que me convocaron, y acá. Y le agradezco. Lo que usted dice es que no está haciendo una declaración de guerra. No, de ninguna manera, porque yo he sido de las personas que negoció más, como senadora y como vicepresidenta. Ya volvemos, ya seguimos, viene la tertulia de este lunes.